Hablar de mediación cultural en espacios virtuales nos resulta un poco complicado por lo reciente que es para nosotras la experiencia, tanto practicándola como investigándola. Sin embargo, queremos aventurarnos a compartir algunas ideas que hemos ido generando de manera muy orgánica en nuestras conversaciones. Es importante partir de que si bien se piensa que el espacio virtual es ilimitado, esa idea no es completa porque incluso dentro de los espacios de la web existen límites o parámetros que van a ser previamente planificados con ciertas propuestas e intenciones que deberían ser sistematizadas por quienes están detrás de un proyecto cultural que va a, o pretende, hacer una experiencia de mediación. Es verdad que no existe una interacción ilimitada en la virtualidad, pero en este espacio libre y en esos parámetros existe una necesidad de construir una experiencia y de saber utilizar esas herramientas digitales para poder generar satisfactoriamente una interacción de calidad. Eso implica que el equipo humano de mediación o de educación que está trabajando en este proyecto cultural participe de manera dinámica de la planificación previa, en el desarrollo y en la evaluación de esas experiencias. Si no nos involucramos, ¿qué nos diferencia entonces de cualquier interacción en línea? Vayamos un paso atrás. Antes de hablar de mediación cultural en espacios virtuales, pensemos, ¿qué es la mediación cultural? Una primera propuesta de definición es aquel ejercicio democrático generado a partir de la interacción entre diversos agentes mediante estrategias, recursos y formatos de diferentes tipos, con el objetivo de crear relaciones a través del intercambio de conocimientos, en un ambiente horizontal y con una comunidad convocada a participar libremente. Pero, ¿qué implica esto? Aquí te dejamos 4 de muchas más breves reflexiones sobre esta primera idea de la mediación cultural. Sobre la duración del tiempo. Debemos romper con la idea de que la mediación es eso que se hace por un par de horas, en una semana o con gente que no volvamos a ver. Quizás existen muchas más, pero aquí te describimos 2 posibilidades. Una acción de 2 horas en donde no garantizas una verdadera participación de alguien o cumples con objetivos propuestos. ¿En qué medida podemos crear una relación real entonces? Por otro lado, una propuesta con diferentes acciones en el tiempo y en el espacio que si bien no garantizan una relación estrecha, participar con concurrencia junto a los educadores de museos, por ejemplo, pueden llegar a generar, sí, una conexión. Quizás con actividades de 2 horas se pueden generar vínculos iniciales, pero no necesariamente relaciones que pueden convertir a un público en una comunidad del museo. Por ello, nos preguntamos, ¿qué le conviene más al museo? ¿Tener actividades puntuales y esporádicas, es decir, de corto plazo, o generar programas transversales que respondan a planes anuales del museo, es decir, de largo plazo? Lo cierto es que ambos tipos de experiencias son necesarios, pero una de ellas tiene la capacidad de generar verdaderas oportunidades para construir una comunidad. Ello implica cimentar la función educativa dentro de la institución museo. Sobre el ejercicio democrático. Ya que tenemos más experiencia en el mundo real que en el virtual, a veces pensamos que las propuestas de mediación cultural solo deben enfocarse en la interacción con las personas que participan como público del proyecto cultural en donde trabajamos. Y cual receta mágica, optamos por usar diálogos, que muchas veces nos resultan en nosotras muy activas y el público muy pasivo, porque, bueno, no todos están dispuestos a hablar. Si hablamos de un ejercicio democrático, nos referimos a la libertad y a esa disposición casi orgánica de convocatoria ante nuestras propuestas educativas y de mediación. Si no todos están dispuestos a hablar, pues habrá que cuestionarnos si esa ha sido una adecuada estrategia para generar una interacción, en primer lugar, o la mediación, en segundo. Porque sí, interactuar con personas no es lo mismo que tener una experiencia de mediación, ya que el establecimiento de relaciones intelecto-emocionales está más cercano a los objetivos de esta que el simple intercambio de información. Por la misma razón es que el uso de herramientas digitales no garantiza que estemos haciendo mediación en espacios virtuales. Proponer al público conectarnos a Zoom, hablar en un chat o machucar botones virtuales sin ningún objetivo en particular podrían ser oportunidades desperdiciadas de generar esos vínculos. Si bien el año que pasó
nos ha hecho ganar esa convocatoria no obligada de quienes quieren pasarla bien en los espacios culturales, en un momento solo de manera virtual, tenemos que conocerlos y a las herramientas digitales para generar experiencias democráticas de mediación cultural. Entonces, debemos preguntarnos, ¿qué herramientas, estrategias y métodos nos ayudan a democratizar este ejercicio? Y, finalmente, ¿qué deberíamos hacer? Acostumbrarnos a siempre evaluar, debatir, aprender y desaprender cómo están siendo nuestras acciones educativas y de mediación en el museo. Lo presencial y lo virtual. ¿Cómo podemos describir estos dos contextos? Es importante entender que las dinámicas y lógicas cambian cuando nos encontramos en el mundo real y virtual. Una interacción en el mundo real sucede de manera inmediata y la experiencia es irreversible. En la virtualidad se genera un ecosistema digital desde la cual se media nuestra experiencia de forma reproducible. Pues en el contexto de la virtualidad en verdad nos ha brindado algunos beneficios y otros prejuicios. Por ejemplo, se han generado nuevos espacios de interacción y no vamos a negar que algunas personas deciden hablar más con los nuevos medios. Ya se vio con las redes sociales, los comentarios, los chats, las videollamadas, pero de otro lado sufrimos un escaso manejo de las metodologías con las TICs y del uso de las herramientas digitales, situación que se extiende no solo a los contextos del arte y la cultura, sino también a la educación, salud y trabajo. Por ello, y en un arranque de sobrepensar las cosas, nos preguntamos, ¿parece que hemos construido una comunidad virtual? ¿Hemos generado un enganche? ¿Será que debemos pasarnos a lo virtual? ¿Nos estamos cuestionando si queremos regresar a la presencialidad? No podemos negar que ha existido una respuesta por parte del público y una diferencia en los niveles y contextos virtuales de interacción. Quizás un ejercicio a tener en cuenta sería el de comparar una visita presencial de un museo en mayo del 2019 con una visita virtual de un museo en mayo del 2020, tanto cuantitativa como cualitativamente, y ver qué lectura sacar de esos resultados. Si bien nos hemos visto en la necesidad de aprovechar más que nunca los espacios virtuales y a pensar de que estos recursos que se vienen utilizando por más de 30 años en los museos del mundo, es claro que aquellos no pueden reemplazar la presencialidad. Ahora mismo lo que nos urge es seguir aprendiendo sobre los beneficios y prejuicios de la virtualidad. Muy ligado a nuestro anterior punto se encuentra nuestra presencialidad en la mediación cultural. No solo hablamos de encontrarnos físicamente o virtualmente, sino que nos preguntamos sobre la integración de nuestra presencia humana virtual. Sí, ahora ya entramos en cuestiones más existenciales. Nos preguntamos si podríamos hacer una mediación de manera remota, programada, es decir, sin un agente mediador. Las visitas 360, las colecciones en línea, ¿son acciones de mediación cultural virtual? ¿Funcionaría la mediación sin los mediadores? ¿Podríamos hacer mediación sin el componente humano? Entendamos que las experiencias no son iguales y esto no debe ser visto como algo negativo. En ambas debemos generar las interacciones de calidad que faciliten la mediación. Por ejemplo, ¿en cuántas visitas 360 hemos podido recibir una respuesta de cómo se siente el público ante la experiencia? ¿Es suficiente con una reacción en redes sociales? Quizás una experiencia podría reemplazar a la otra. Depende del público y del espacio cultural, pero el componente humano no podría ser sustituido completamente. El 2020 acaba de terminar hace poquito y ha sido un año de muchísimo aprendizaje y reflexión crítica. ¿Qué sucedió en el año donde la virtualidad fue obligatoria en los espacios culturales? En marzo inició la cuarentena y rápidamente la crisis sanitaria, enseguida de inmediato por una crisis económica y, para nuestra desdicha, una crisis cultural. En este rubro y específicamente en el nicho de la educación en museos y la mediación cultural, la situación
solo visibilizó las carencias sufridas por nuestro sector de manera muy rápida. Por un lado se encontraba el discurso institucional de la cultura y de los museos, que ante el cierre de estos espacios invitaba a acercar a la cultura y el arte a la sociedad peruana de manera virtual. Pero, por otro lado, la situación de los mediadores culturales, arteeducadoras, guías y demás personal asociado a áreas educativas, de gestión de públicos y o similares era la del desempleo. ¿Cómo entonces conseguimos lo primero si no tenemos al personal que lo haga? ¿Acaso no podemos seguir haciendo la labor educativa y de mediación en los contextos virtuales que la institucionalidad de la cultura llaman a hacer? Pues además, con la inestabilidad económica a las que fueron llevados los museos públicos y privados por falta de venta de entradas, los mediadores culturales se ven afectados con la precariedad laboral, despidos, y a los que van sobreviviendo les afecta la falta de formación en herramientas digitales y la enorme brecha digital que existe en nuestro país. Con todo ello, tanto en Perú y en el mundo, nosotras, trabajadoras de áreas educativas, nos vimos vencidas. O eso pensamos, incluso nosotras mismas. Pero ahí, donde nos vimos vulneradas, decidimos volver a empezar. Los contextos virtuales han alimentado nuestra acción educativa y mediadora mediante nuevas y diferentes formas de conectar con personas desconocidas en el Perú y en el mundo. Nos ha permitido reconocer nuestros privilegios, descubrir nuevas habilidades, repensar nuestras limitaciones y evaluar nuestra práctica. No podemos esperar para estar juntas en un museo, pero hasta este momento el espacio virtual nos acoge con mucho por aprender aún.